Siguiendo la línea de las entidades públicas, encontramos a los organismos públicos relacionados, los cuales dan soporte financiero, político y territorial al Sistema Nacional de la Salud. Siguiente. Como el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 366, establece que el financiamiento público en la salud será oportuno, regular y suficiente y deberá provenir de fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. El MEF es crucial para el financiamiento y desembolso de fondos. Asimismo, es la institución encargada de diseñar y ejecutar las políticas económicas y fiscales del Ecuador. Y aunque no presta servicios de salud directamente, cumple un papel central en la regulación económica estatal al garantizar el financiamiento del sistema sanitario. Su función es asignar y desembolsar los recursos del presupuesto general del Estado hacia el Ministerio de Salud Pública, hacia el IES, hacia el ISPA, el ISPOL, más que nada asegurando que estas entidades cuenten con fondos para cubrir pensiones, servicios médicos y programas de salud. Siguiente. El Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos es un órgano técnico que fija un precio máximo para evitar abusos. Es un órgano también interinstitucional creado en el 2014 mediante el decreto ejecutivo número 400. Más que nada, esta entidad es fundamental para el tema que estamos exponiendo en este caso. Por otra parte, se encuentra presidido por el Ministerio de la Salud Pública y lo integran también ministerios de Industria, Desarrollo Social y Producción. Cuenta con una secretaría técnica que revisa solicitudes, analiza datos y propone precios. La función principal del Consejo es fijar, revisar y controlar los precios máximos, llamados precios techo, de los medicamentos de uso humano y en todo el país para que este proceso, para este proceso. El Consejo para este proceso de fijación de precios se rige a través del Reglamento para la Fijación de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano del Decreto 400. La misión de esta entidad es garantizar que los medicamentos sean accesibles, especialmente los esenciales, y sancionar a quienes abusen en el mercado. El Consejo no regula todos los medicamentos por igual, más bien los clasifica los productos en dos grandes categorías, principalmente en medicamentos estratégicos que generalmente coinciden con los esenciales, es decir, aquellos necesarios para tratar enfermedades frecuentes, graves o de impacto en la salud pública. Son los que el Ministerio de Salud Pública considera prioritarios, como antibióticos, insulina, anticonceptivos, generalmente coinciden con los esenciales. Por otra parte, tenemos los medicamentos no estratégicos. Son los que no son prioritarios desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, vitaminas, cremas, cosméticas o tratamientos para la caída de cabello. Estos últimos, si no son nuevos, están en el régimen liberado, donde los laboratorios fijan sus propios precios libremente, pero con la obligación de reportarlos al Consejo. Siguiente. Listo. Al haber definido el Consejo los medicamentos estratégicos o no, toma en cuenta tres regímenes de fijación de precios. El régimen regulado. Este régimen aplica a los medicamentos estratégicos y a los medicamentos nuevos con ventaja terapéutica. El Consejo fija un precio techo por segmento de mercado. Para los medicamentos que ya están en el mercado, el precio techo es la mediana de los precios reales de venta al público en el marco privado como las farmacias, excluyendo los precios atípicos. Si solo hay dos o tres marcas en un segmento, se quita el más caro y solo si cuesta el doble que el más barato. Si hay más, se usan cuartiles y se eliminan los precios mayores. Las fórmulas están establecidas en el reglamento para la fijación de precios de medicamento de uso y consumo humano. Por otra parte, tenemos el segundo régimen, que es la fijación directa, que funciona como una sanción. Es un régimen sancionador que el Consejo aplica de oficio cuando hay un incumplimiento. Por ejemplo, vender por encima del precio techo, subir precios más de lo permitido,
comercializar un medicamento nuevo sin autorización previa o entregar información falsa para fijar un precio más alto. En estos casos, lo que hace el consejo es imponer un nuevo precio con fórmulas matemáticas. El infractor se queda bajo este régimen por 3 años si vendió por encima del techo o comercializó sin autorización. 2 años si subió precios ilegalmente y hasta el 70% de descuento más el doble del tiempo de infracción si mintió. Y si la persona reincide, se añaden 5 años más. Y por último tenemos el régimen liberado. Este más que nada aplica a los medicamentos no estratégicos y no nuevos. Aquí el laboratorio fija su propio precio, pero debe notificarlo cada 6 meses al consejo a través de su página web. Esto permitirá al consejo monitorear el mercado y si detecta abusos, puede reclasificar el medicamento al régimen regulado en cualquier momento. Pero, ¿qué sucede con los medicamentos nuevos? Ningún medicamento nuevo puede venderse sin autorización previa del consejo. El proceso tiene pasos claros y pasos legales establecidos en el reglamento en el artículo 29. ¿Cómo se fija el precio? Si no tiene ventaja terapéutica, se aplica el precio de los genéricos más baratos del mismo segmento. Pero si se identifica que tiene una ventaja clínica, se compara con al menos 3 países, incluyendo obligatoriamente el Mercosur y el ALBA. Opcionalmente también se compara con Estados Unidos, entre otros. El precio techo será el promedio de los 3 precios más bajos, ajustado por paridad de poder adquisitivo. En este caso, un resumen es que el Consejo Nacional de Fijación de Precios es la herramienta central de la regulación económica estatal en el sector farmacéutico. Prioriza la salud pública sobre los intereses comerciales como manda la Constitución, protege a la ciudadanía de precios abusivos, especialmente medicamentos esenciales, sanciona con rigor a quienes incumplen usando fórmulas técnicas no arbitrarias y permite la flexibilidad de medicamentos no esenciales, siempre bajo monitoreo. Siguiente. Por otra parte, tenemos al Consejo Nacional de Salud, el CONASA. Es el organismo público ecuatoriano encargado de coordinar y concertar políticas entre los sectores público y privado y de seguridad social para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Su función principal es actuar como un asesor técnico y normativo, destacando su facultad para elaborar y actualizar el cuadro nacional de medicamentos básicos a través de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, junto con el MCP, lo cual permite regular el acceso y la economía de los fármacos esenciales mediante criterios de seguridad, costo y efectividad. Siguiente. Tenemos al Comité Nacional de Salud Pública. Es un organismo de carácter ejecutivo político creado mediante el decreto presidencial en agosto del 2025. Su objetivo inmediato es la gestión directa de crisis, enfocándose en combatir la corrupción, asegurar el abastecimiento urgente de medicamentos y supervisar la eficiencia administrativa de los hospitales. Y por otra parte tenemos los servicios de salud de los gobiernos autónomos descentralizados. Em, se integran formalmente al sector público ecuatoriano como entidades seccionales. Los GATS gestionan infraestructura y servicios locales para garantizar el bienestar y el desarrollo sustentable en sus territorios, operando siempre bajo la regulación técnica del Ministerio de la Salud Pública en su calidad de autoridad nacional, la Autoridad Sanitaria Nacional. Siguiente. Por otra parte, tenemos el sector privado en Ecuador. No es un competidor del Estado, sino más bien funciona como un complemento regulado por el sistema de la salud. Opera bajo dos lógicas distintas, ambas sujetas al control estatal para garantizar que la salud prevalezca sobre el lucro. Aunque el Estado garantiza el acceso a medicamentos esenciales, una parte significativa de la población adquiere medicamentos en el mercado privado, farmacias,
clínicas, aseguradoras o planes de medicina prepagada. Por eso, la regulación económica estatal, especialmente en precios y acceso, no termina en el sector público, sino que se extiende al privado para proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos. En este caso, la lógica del mercado con fines de lucro incluye clínicas privadas, hospitales, farmacias y aseguradoras y empresas de medicina prepagada. Su función es prestar servicio o vender medicamentos con ánimo de ganancia. Se atienden pacientes derivados del MSP o IES. Además, deben facturar según el tarifario de prestaciones, el cual está fijado por el MSP, que fija precios máximos por servicios y medicamentos. Las aseguradoras como Salud SA deben incluir los medicamentos esenciales en sus planes. El Access prohíbe cláusulas abusivas que limiten el acceso y controla esto también. Las farmacias, como Fibeca, la más conocida, no pueden vender ningún medicamento por encima del precio de venta al público, impreso en el paquete, el cual está fijado por el Consejo Nacional de Fijación de Precios. Y por último, la lógica de servicio social sin fines de lucro incluye a las ONGs, fundaciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Su función es llegar a zonas o poblaciones que el Estado no puede cubrir plenamente. Aunque no buscan ganancias, deben cumplir con el registro sanitario del ARCSA. Tienen beneficios fiscales como el IVA del 0% en medicamentos, pero solo si los precios al usuario son gratuitos. El Estado los apoya, pero vigila su calidad y trazabilidad, no sus ganancias. El sector privado es el brazo ejecutor de la comercialización de medicamentos, pero opera dentro de un marco donde el Estado lidera, regula y controla la regulación económica, buscando más que nada un equilibrio, protegiendo el acceso a medicamentos esenciales, evitar abusos de mercado y aprovechar la eficiencia privada sin sacrificar el derecho a la salud. Siguiente. Ahora bien, daremos una conclusión. Bueno, en conclusión, con todo lo anteriormente mencionado, el Sistema Nacional de la Salud en Ecuador debe ser considerado como un sector específico y estratégico, no solo por su relevancia social, sino también por su impacto económico. La regulación de precios de medicamentos ejercida por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios mediante regímenes regulado, liberado y fijación directa evidencia la soberanía económica del Estado, asimismo el control de las prácticas anticompetitivas y la supervisión de la calidad y comercialización realizadas por el ARSA y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de la Salud y Medicina Prepagada demuestran que la salud no solo se rige por la lógica de mercado, sino también por el interés público. Finalmente, la planificación del Ministerio de la Salud Pública, MSP, y el financiamiento coordinado del Ministerio Económico y Finanzas y la operación de los seguros sociales como el IES, el ISFA y el ISPOL, refuerzan la necesidad de tratar al Sistema Nacional de la Salud como una categoría autónoma, formándose así como un sector estratégico. El Sistema Nacional de Salud en Ecuador no solo protege el derecho humano a la salud, sino que también actúa como un motor dinámico de generación de riqueza. Es uno de los mayores empleadores del país, abarcando desde el personal médico y técnico hasta trabajadores en logística, administración, construcción de infraestructura sanitaria, tecnología médica y distribución farmacéutica. Además, las compras públicas centralizadas realizadas por el Ministerio de la Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de CERCOP movilizan recursos significativos que inyectan liquidez en la economía, beneficiando tanto a proveedores nacionales como internacionales. Este marco reforzado por una regulación clara y supervisión estatal como la ejercida por el Consejo Nacional de Fijación de Precios y el ARCSA fomenta una inversión responsable en la producción local de medicamentos, servicios privados de salud y empresas de medicina prepagada, siempre bajo el principio de que la salud no es un negocio, sino un derecho. Asimismo, un sistema de salud robusto fortalece el capital humano al garantizar una población más sana, lo que se traduce en mayor productividad laboral y escolar, menor ausentismo y prevención de la pobreza derivada de gastos médicos catastróficos.
Instituciones como el Instituto Nacional de Investigación en la Salud Pública complementan este impacto al impulsar investigación científica, vigilancia epidemiológica y desarrollo tecnológico, sentando las bases para la innovación y la soberanía sanitaria. Por estas razones, el sector de la salud trasciende su dimensión asistencial. Su reconocimiento como estratégico no responde únicamente a mandatos constitucionales, sino también a su rol estructural en la economía nacional, donde articula inclusión social, estabilidad fiscal y crecimiento económico sostenible. Esperamos que le haya gustado la presentación y muchas gracias. Muchas gracias por la atención.